Bien, bienvenidos y bienvenidas a su clase de hoy, 10 de diciembre de 2021, su clase de físico-química. Había hecho yo un anuncio y dentro del anuncio está el tema del aula virtual de ustedes. Entonces, en este periodo, en este fin de semana, ya estará colgado su primera tarea. Y su primera tarea estará en el foro. Habrán dos tareas en realidad. Una el foro, que es relacionado al tema de la densidad y al principio de Pascal y de Arquímedes, que es lo que vamos a ver hoy. Y segundo, una investigación de conceptos. La investigación de conceptos puede ser en computadora, pero por favor no copie ni pegue directamente al internet. Esa no es la idea de la tarea. Es que usted lea, revise, y claro, yo al inicio de la clase les expliqué, yo requiero siempre 4 netgrafías, o si es que voy a usar el internet, 4 páginas, para de ahí poder conciliar ese concepto. Ustedes pueden hacerlo a mano y escanearlo y enviarlo en PDF. Ese es otro punto importante. Los archivos deben de tener hasta 1 mega para poderlo subir. Porque solamente dejo programada la plataforma para aceptar archivos en PDF y de hasta 1 mega. No más grandes, porque pesan y luego no se puede eso revisar. Entonces, por favor, tomen en consideración esa situación. Bien, entonces vamos viendo ya ahora sí el concepto, ¿no? Vamos viendo en el capítulo de fluidos de reposo, porque es ahí donde están los conceptos básicos como densidad y como peso específico y densidad relativa. Entonces, en fluidos de reposo, vamos viendo el tema de densidad. Y esta densidad se representa con este rho, con este símbolo griego. Y no es... Miss, Dígame, ¿qué pasó? disculpe la interrupción. Lo que pasa es que me voy a desconectar un ratito porque voy ahorita a mi casa a conectarme de nuevo, porque no estoy en mi casa. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Igual ya saben que las grabaciones quedan subidas en el canal y ahí pueden verlas, ¿no? Ya, Ya. Miss, muchas gracias. Esta densidad es la masa por la unidad de volumen. Eso es lo que significa el rho. Y entonces esto es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. El volumen suelo yo representarlo como una B cruzada. O también encontrarán ustedes, y en la mayoría de sus textos, que se lo representa así, M sobre B. Yo prefiero representarlo así por una razón. Esta B, digamos que mentalmente uno la puede confundir con velocidad, porque dentro de los parámetros de la física está el tema de la velocidad. Entonces, quien maneje bien el concepto de densidad sabrá que esto es volumen. Pero esta es la manera correcta, inclusive mis maestros siempre lo representaban de esta forma, para que haya una diferencia. A veces nosotros somos un poco, salimos de los contextos formales de las representaciones de las fórmulas, y como salimos de esos contextos formales, eso nos puede causar un problema. Pero en todo caso, esto es masa sobre volumen. Volumen del cuerpo al cual se refiere. Entonces, hay densidad
tanto para sólidos como para líquidos. ¿Y cuáles son las unidades de densidad? Tenemos gramos sobre centímetro cúbico. O también podemos encontrar kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que ya nosotros hicimos un repaso. Ya hicimos un repaso de las unidades CGS, las unidades MKS y las otras unidades inglesas. Yo ya no voy a insistir con respecto al por qué voy a usar gramos por centímetros ni por qué uso kilogramos sobre metro cúbico. Y en este momento entramos directo a la definición, que las unidades de densidad están definidas en gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico. Ah, y también en UTM, ¿no? UTM sobre metro cúbico. En el caso de los gases, estas unidades, en cambio, se suelen expresar en gramos sobre litro. O también en gramos sobre centímetro cúbico. Como valores generales de conocimiento para poder resolver los problemas que nos presenta convencionalmente la física, es necesario que recordemos que el Rho del agua siempre se da a 4 grados centígrados. Y que esto es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ya esto es un valor estandarizado. Ya eso es un valor estandarizado. Cosa igual sucede con los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O también este Rho del agua puede estar dado en unidades de 102.4 unidades de toneladas métricas. Sobre metro cúbico. Cuidado, alguien va a pensar que todos tres tengo que aplicarlos a la vez. No puede ser eso posible. Y hago ya esa aclaración. Entonces, si yo trabajo con unidades CGS, que son gramos sobre centímetros cúbicos, bueno, pues entonces tendré que, si hace referencia a la densidad del agua, tendré que escoger el valor de unidades CGS, que es 1. Si trabajo con MKS, cuyas unidades son kilogramos sobre metro cúbico, entonces la densidad del agua le corresponderá a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si trabajo con los UTM, entonces la unidad o el valor del Rho del agua me corresponderá a 102.4 UTM sobre metros cúbicos. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Máster, por favor, ¿me podría indicar la última parte que habló sobre los gramos que en CGS se trabaja con gramos? CGS, recuerda que es centímetros, gramos sobre segundo. Ese es CGS, los sistemas CGS. Por lo tanto, si es CGS, este valor de densidad del agua es el que aplicamos. Con unidades de densidad
de cualquier otro sólido o cualquier otro líquido que se evalúe en gramos sobre centímetros cúbicos. Ya. El MKS es kilogramos. Entonces, tengo que siempre guardar, insistía mucho en eso, con la correspondencia de las unidades. Ya. Eso corresponde a 1000 kilogramos sobre metros. Correcto, así es, sí. Ese es el MKS. Ahora, ¿por qué hacemos esta relación? Porque ya vamos a ver que hay algo llamado la densidad relativa. El cálculo de densidad relativa. Entonces, cuando quiero calcular la densidad relativa, es siempre una relación que no tiene unidades. Y como es una relación que no tiene unidades, lo que hacemos es dividir la densidad del sólido o del líquido o del gas dividido para el agua, para la densidad del agua. Esa es la densidad relativa. Podemos afirmar que cuando hablamos de densidad relativa, se usa la densidad del agua como un patrón de comparación. Ya, ¿puedo borrar la pizarra? Por favor, confirmen, señores. Sí, máster. El resto de personas, confirmen, por favor. Sí, máster. Sí, máster. Ya, listo. Vámonos a peso específico. Vuelvo a insistirles, no me detengo mucho en esto porque ustedes ya han pasado física 2. Y estos conceptos los vieron. Solamente los estamos repasando y sacándolos del baúl. En la siguiente clase sí veremos problemas asociados a estos conceptos. Bien, vamos con el peso específico. El peso específico se representa con esta griega. Y no es otra cosa sino igual a la densidad al rho por la gravedad. Esta es la fórmula del peso específico. Entonces, esto también es igual al peso por la unidad de volumen. ¿Por qué? Porque si usted esto lo desglosa, sabrá que es igual también a esto, ¿no? La densidad es igual a la masa sobre volumen, por gravedad. Entonces, si yo asocio esto que estoy sombreando de rojo, eso no es otra cosa sino... Celso Mora no es de mi clase, yo no sé ese señor de dónde salió. Ya le preguntaremos, porque no me gusta el boicot de la clase. Ya, entonces, ¿esto qué es? Es el peso. Entonces, esto también es igual al peso por el volumen, por la unidad del volumen.
Bien, entonces, el peso específico del agua, en cambio vienen las otras unidades. Escribirlo en palabras. Ahí está. Peso por unidad de volumen. Ya. Entonces, el peso específico del agua, y por supuesto, con la consideración de 4 grados centígrados, esto también tiene ya valores estandarizados, que son 980 dinas sobre centímetro cúbico. O también a 1800 newton por metro cúbico. O también es igual a 1000 kilopondímetros, 1000 kiloponios, 1000 kp sobre metro cúbico. Y en términos generales, la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Esto ya lo habíamos revisado hace unos instantes. Este 1 tiene una explicación también técnica. Yo lo tengo porque asumo una masa de 980 dinas y la divido para 980 metros sobre centímetros. Entonces ahí obtengo yo el volumen. Esta es otra unidad, otras medidas que se aplican dentro de los fluidos en reposo. Ya vimos la densidad. Esto de acá es el peso específico. Ahora sí nos corresponde a revisar la densidad relativa. Que como habíamos mencionado, la densidad relativa es una relación entre la densidad de un sólido, de un líquido, y esta correspondiente a otra sustancia tomada como patrón. Ahora, este es un concepto general. ¿Por qué también menciono esto? Porque recuerdo que hay muchos problemas en los cuales les pueden a ustedes especificar que encuentre la densidad relativa con respecto a otro líquido que no sea el agua. Entonces, si eso sucede, si es que usted le piden o le solicitan la densidad relativa con respecto a otro líquido que no sea el agua, es simple. Divide la densidad del líquido con respecto al líquido que le solicita. Si en el problema no le solicitara hacer el comparativo con el agua o no le especifica, entonces usted ahí asume que el líquido patrón es agua. Si en el problema en cambio le especifica, no, usted halle la densidad relativa con respecto, por ejemplo, al mercurio. Entonces, lo que haya en el problema lo divide para la densidad de mercurio, pero solo si se lo dicen expresamente. Caso contrario, no.
Caso contrario, usted siempre asume que el líquido patrón comparativo en las densidades relativas es el agua. Eso es importante recordar. Entonces, como puede anotar en su cuadernito, ¿no? Ya, por favor, indique si es posible borrar esto de la pizarra. Sí, Para sí, máster. las demás personas. Sí, máster. Ya, entonces. Sí, máster. Ya, vamos, gracias. Vamos a la densidad relativa. Entonces, esa densidad relativa, en cambio, se representa con este símbolo griego. Quizás está muy pronunciado. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar de la densidad relativa? En la densidad relativa, en los sólidos, la densidad relativa hace referencia al comparativo del patrón agua. En sólidos y líquidos. Mientras que en los gases normalmente se refiere al aire. Entonces, para que se haga más sencillo de entender, la densidad relativa como fórmula es igual a la densidad del sólido o de un líquido, pero siempre dividido para el rho del agua. O, en su defecto, el rho del líquido, de cualquier líquido, dividido para el rho del agua. Entonces, esta es la forma de sacar o de obtener la densidad relativa. También es posible hallar densidades relativas con masa. Ese concepto también anótelo.
Entonces, ¿qué significa esto? Que puedo yo obtener una densidad relativa que es igual a la masa del cuerpo y dividirla para la masa del volumen de agua. O también yo puedo hallar la densidad relativa haciendo el comparativo de peso. Peso del cuerpo. Cuidado, se va a confundir. Una cosa es peso y otra cosa es masa. El peso, vamos a anotar por aquí, es igual a masa por gravedad. Hay que recordar siempre eso, porque solemos en ocasiones confundir. El peso se evalúa siempre a la masa por la gravedad. Entonces, puedo hallar la densidad relativa, volviendo al tema de acá, usando el peso del cuerpo dividido para el peso del volumen del agua. Así también puedo hallar yo la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa del agua siempre es 1 en cualquier unidad. Y tal como le expliqué, la densidad relativa, este es un número adimensional. Grábese esa palabra, adimensional. ¿Por qué es adimensional? Es adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque estoy dividiendo yo las unidades de densidad de un sólido dividido para las densidades del agua. Entonces, al momento en que divido, la simplifico y ya no me queda unidad alguna. Por eso se le llama un número adimensional. Preguntas, por favor. Hasta aquí. Miss, Maestra. disculpe, Sí, sigue nomás. A ver, en orden. ya, Master. Lo que pasa es que quería preguntarle si podía repetir el por qué es adimensional, que no alcancé a copiar. Ya, vamos a hacerlo en la pizarra, ¿no? Para que se entienda mejor. Si yo tengo el RO de un líquido cualquiera, voy a imaginarme un problema en el cual me haya dado 6 gramos sobre centímetro cúbico. Y yo debo dividirlo para el RO del agua. ¿Cuánto es el RO del agua en sistema CGS? 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, matemáticamente, ¿qué me toca hacer? Les pregunto con estas unidades. ¿Qué puedo hacer? Ya eso es una cuestión matemática. ¿Qué puedo hacer con estas unidades? Matemáticamente. Vamos, eso es división, eso es una división o son factores que estoy dividiendo y que puedo simplificar. Ya hasta ahí no voy a retroceder yo. Ya eso ya son las bases de matemáticas. Simplemente estos son factores que puedo eliminar y los puedo simplificar. Gramos con gramos se van y centímetros con centímetros se van.
Entonces, ¿qué me queda? 6 dividido para 1. ¿A cuánto es igual eso? A 6. Pero sin unidades. ¿Por qué? Porque la simplifiqué. Entonces, a eso es que se refiere la palabra adimensional. Lo que escribí acá arriba es adimensional. Solo para este caso las unidades se simplificaron. Y por eso es adimensional. Está respondida la pregunta. Ani, me parece que es la persona que me solicitó esa. Sí, máster. Y me expliqué por qué es adimensional. Ya, su pregunta, doña Dolores. Su pregunta. Sí, quería especificar que se utilizan, si es en agua, el líquido, lo que es la densidad H2O, que es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Eso quería especificar ahí. Pero justamente como usted explicó, tiene que ver gramos y centímetros para simplificar, y solo en ese caso se puede hacer lo que corresponde a la dimensional. Ajá. Adimensional, son adimensionales. Ahora, recuerde que yo siempre tengo que tener coherencia con unidades. Acá en un problema me puede dar kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué unidades del agua voy a emplear? Le pregunto a Denis Holguín. Que aquí tengo 6 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué unidades del agua voy a emplear, Denis Holguín? ¿Ha dejado botar esa? No, disculpe, lo que pasa es que tengo el internet fallando y no puedo escuchar muy bien la clase. Lice Mendoza, ¿qué unidades tengo que aplicar si son kilogramos sobre metros cúbicos? Espérame un ratito, Miss. Las unidades de CGS. No, CGS es centímetros, gramos, segundos. Gramos, kilogramos. Tengo que buscar las MKS. ¿Cuáles son las unidades de densidad del agua MKS? Son 1000 kilogramos correcto, 1000 sobre metro kilogramos cúbico. sobre metro cúbico. Y 1000 ahí, kilogramos y ahí sí aplico kilogramos con kilogramos se van y metro cúbico con metro cúbico se van. Entonces el número 6 tendría que dividirlo para 1000. ¿Está claro, señores? ¿Está claro, señores? Sí me expliqué cuál es la situación de la densidad relativa y su comparativo con el agua. Sí, máster. Kilogramos. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. MKS. Esa unidad se representa si ya tienen lo que corresponde a la unidad MKS. Es que hay que ser selectivo, pues, ¿no? Tiene que ser selectivo. Y tiene que haber coherencia entre las unidades que estoy usando cuando hago el marco comparativo. Máster, pero por ejemplo, si se utiliza el peso específico del agua, ahí ya serían con 980 dinas sobre centímetros cúbicos. A ver, pero le pregunto, ¿en densidad relativa uso peso específico? No tiene nada que ver. En densidad relativa no estoy usando peso específico. Cuando el problema le pida calcular el peso específico, entonces ahí tengo que usar el rho del agua
por la gravedad. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bien, vámonos a presión. Porque ya tenemos que terminar la clase. Disculpe, la expresión UTM sobre metro cúbico, ¿a qué unidad pertenecía? Dígame usted, ya eso lo vimos en la clase anterior. A ver, alguien que ayude y le responda a doña Dolores. Wilson Vélez, aquí corresponde los UTM. A los kiloponios máster. ¿A qué sistema de unidades? Los UTM. Unidad técnica de masa. Correcto, los UTM son unidades técnicas de masa. Muchas gracias. Máster, disculpe, una compañera está indicando en el chat si tenemos grupo del WhatsApp. Eso pueden armar ustedes, yo no tengo ese sistema. De la materia. No tenemos compañera, puede enviar el link. Puede alguien de ustedes, yo eso lo solicité al inicio, que alguien de ustedes me diga quién puede ser responsable de la difusión en el curso. Y yo enviarle desde mi correo información o novedades en caso de que por algún motivo no tengamos conexión. Pero yo siempre voy a trabajar con mi correo. Ok. Con mi correo. Entonces no sé si alguien quiere hacer esas funciones para anotarlo y... La compañera puede proceder y enviar el link aquí en el chat. Ya, entonces, esta es la última medida que veremos por el día de hoy, que es la presión. Entonces, la presión tiende a ser la fuerza normal sobre una superficie. Y eso está relacionado o dividido para el área de la superficie sobre la cual se encuentra distribuido. Eso está dividido sobre el área de Presión es igual a fuerza sobre área. Como para que no haya confusión. Presión sobre área. ¿Cuáles son las unidades de la presión? En el sistema CGS son las dinas sobre centímetro cuadrado. Ojo, centímetro cuadrado. No es volumen, es área.
Unidades MKS, Newton sobre metro cuadrado. Y las unidades inglesas, KP, kilopodios sobre el metro cuadrado. Ahora, en la práctica se usa mucho la unidad KP y en ocasiones se las asocia a los centímetros cuadrados. Hay otra forma también de calcular la presión. Y la presión también es igual al rho del líquido o la densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Esta es otra forma también de calcular la presión. Y rho por gravedad, si usted se recuerda, era peso específico. Por altura. Entonces, esta unidad es dina sobre centímetro cuadrado. De manera que para armonizar todo eso, ese cálculo, ¿qué significa? Que si yo tengo aquí, por ejemplo, dinas sobre el centímetro cuadrado, ¿esto qué va a significar? Que mi rho obligadamente tendrá que estar en gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad también hay que armonizarla. Entonces, la gravedad está dada en 980 centímetros sobre segundo cuadrado, la gravedad. Y la altura tendrá que estar dada en centímetros. Ahí tengo armonizadas mis unidades. Para poder obtener presión en dinas sobre centímetros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado. Veamos con los newton. Para que me puedan dar unidades en newton sobre metro cuadrado, yo tengo que tener un rho o una densidad de kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por una gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado y una altura en metros. ¿Qué es lo único que estoy haciendo? Estoy simplemente armonizando cómo tendrían que ir las unidades para que ustedes tengan una mejor visión de trabajar en unidades conformes, ¿no? Y el último que son los KP. Sobre metro cuadrado, que significaría tener yo una densidad en UTM sobre metro cúbico
por una gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y por una altura en metros. Ahí tenemos armonizado ya todo el cuadro de... Bien, antes de cerrar la grabación, por favor enciendan, terminaron de copiar, confirmen. Sí, máster. El resto de personas, Sí, máster. Sí, máster. ya, por favor enciendan sus cámaras porque tenemos que hacer la foto del curso. Bien, hasta aquí dejamos la clase. La clase ha culminado con Ani Cavada, Paula Ceballos, Denise Holguín, Marco Vázquez, Lisette Mendoza, Dolores Mora y Pin Mónica. En total, 2, 4, 6, 7 personas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Gracias. Muchas gracias, bendiciones.